Bienvenidos a Cuentos Contados. El cuento de hoy se llama La conversación entre Eiros y Charmión y es de Edgar Allan Poe. Te traeré fuego. Eurípides, Andrómaca. Eiros. ¿Por qué me llaman Eiros? Charmión. Así vas a ser llamado siempre desde hoy en adelante. Vos también tenés que olvidar mi nombre terrenal y vas a tener que dirigirte a mí dándome el nombre de Charmión. Eiros. Entonces esto no es un sueño. Charmión. Los sueños ya no son para nosotros, pero ya hablaremos de esos misterios. Qué alegría verte con apariencia humana y racional. El velo de la sombra ya se ha retirado de tus ojos. Quédate tranquilo y no temas nada. Los años de sopor que se te han asignado ya han expirado y mañana yo te voy a iniciar en los gozos y maravillas de tu nueva existencia. Eiros, verdaderamente yo no siento sopor alguno. La inmensa extenuación y la sombra terrible ya me han dejado y no oigo ese brutal, impetuoso y horrible sonido semejante a la voz de muchas aguas. Sin embargo, mis sentidos están atemorizados, Charmión, por la agudeza de la percepción de lo nuevo. Charmión, unos pocos días suprimirán todo eso, pero te comprendo perfectamente y te compadezco. Se cumplen ahora 10 años terrenales desde que yo padecí lo que vos ahora padecés, y el recuerdo de aquello todavía no me ha abandonado. Vos ahora has padecido, sin embargo, todos los dolores que vas a padecer en el Edén. Eiros, ¿en el Edén? Charmión, en el Edén. Eiros, Dios mío, tené compasión de mí, Charmión. Me siento anonadado por la majestad de todas estas cosas, de los desconocidos que ahora conozco, del problemático futuro mezclado con el augusto y seguro presente. Charmión, no te angusties ahora con tales pensamientos. Mañana vamos a hablar de esto mejor. Tu espíritu duda y tu agitación hallará consuelo con el ejercicio del recuerdo. No mires alrededor ni hacia adelante, sino hacia atrás. Estoy ardiendo en deseos de escuchar los pormenores de aquel asombroso acontecimiento que te arrojó entre nosotros. Háblame de aquello. Conversemos de cosas familiares con el viejo idioma del mundo que ha perecido tan terriblemente. Eiros, terrible, terrible en extremo, y esto sí que no ha sido un sueño. Charmión, los sueños ya no existen. Fui muy llorada, amado Eiros. Llorada, Charmión, profundamente. Desde aquella postrera hora se cierne una nube de intensa melancolía y piadoso dolor sobre tu mansión familiar. Charmión, aquella hora postrera, háblame de ella. Acordate que aparte del hecho escueto de la catástrofe lo ignoro todo. Cuando al salir del mundo de los vivos pasé a la noche de mi tumba. Por aquella época, si recuerdo bien, el desastre que los abatió no se preveía en lo absoluto. Pero lo cierto es que yo conocía muy pocas cosas sobre la filosofía especulativa de ese entonces. Eiros, aquel desastre, como bien decís, no estaba previsto, pero desgracias análogas habían sido ya tema de discusión por parte de los astrónomos. No es menester decirte, amiga mía, que cuando vos nos dejaste, los hombres convenían en interpretar aquellos pasajes de las Sagradas Escrituras que hablaban de la destrucción final de todas las cosas por el fuego, refiriéndose solo al orbe de la tierra. Pero en cuanto se refiere a la causa inmediata de la ruina, la especulación astronómica comenzó a considerar a los cometas despojados de los terrores de esas llamas. La débil intensidad de aquellos cuerpos celestes se había establecido como cosa cierta. Se les había observado pasando entre los satélites de Júpiter sin producir ninguna alteración sensible, ni en las masas ni en las órbitas de aquellos planetas secundarios. Durante largo tiempo hemos considerado aquellos astros errantes como creaciones de inconcebible tenuidad y completamente incapaces de causar daño a nuestro sólido globo, aún
en caso de contacto. Pero tal contacto tampoco se temía porque los elementos de todos los cometas se conocían con toda exactitud. El hecho de poder considerarles como causa de la temida destrucción por el fuego se creyó durante muchos años como una idea inadmisible. Pero en aquellos últimos días se habían producido entre los hombres muchas maravillas. Y aunque solo entre algunos ignorantes prevalecía realmente la aprehensión de lo que pudiese ocurrir, sin embargo, al anunciar los astrónomos la presencia de un nuevo cometa, el anuncio fue generalmente recibido con singular agitación y desconfianza. Los elementos de aquel astro singular se calcularon inmediatamente y todos los observadores convinieron en que su paso por el perihelio le colocaría en estrecha proximidad con la Tierra. Hubo 2 o 3 astrónomos de reputación secundaria que sostuvieron resueltamente que el choque era inevitable. No hallo términos para expresarte el efecto que hicieron aquellas noticias entre la gente del pueblo. Durante unos días no quisieron creer en aquella aserción que no alcanzaba a sus inteligencias tanto tiempo absorbidas por las cosas mundanas. Pero la certeza de un hecho de importancia vital pronto se abre camino en el entendimiento incluso de los más escépticos. Finalmente todos comprendieron que los hombres de ciencia no habían mentido y así esperaron al cometa. Al principio, su acercamiento no fue en apariencia rápido. No ofrecía a su aspecto carácter insólito alguno. Poseía un color rojo apagado y su cola era muy poco perceptible. Durante 7 u 8 días no distinguimos ningún aumento importante en su diámetro aparente y si solamente cierta alteración parcial en su color. Mientras tanto, los hombres descuidaban sus quehaceres ordinarios y todos los intereses humanos iban quedando absorbidos por una creciente disputa iniciada por los filósofos respecto a la naturaleza cometaria. Hasta los más groseros ignorantes se esforzaban por comprender tales consideraciones. Los sabios entonces aplicaban su inteligencia, su alma, no a pretextos para apaciguar el miedo ni a defender sus teorías preferidas. Buscaban, anhelaban encontrar opiniones auténticas. Lloraban la falta de una ciencia más perfecta. La verdad se alzaba con todo el vigor de su pureza y soberana majestad, y los sabios se inclinaban para adorarla. El hecho de que el choque produjese algún daño real en nuestro globo era una opinión que poco a poco iba perdiendo terreno entre los sabios, y estos últimos podían ya permitirse guiar la razón y la fantasía de la muchedumbre. Estaba demostrado que la densidad del núcleo del cometa era muy inferior a la de nuestros gases más enrarecidos, y el inofensivo paso de aquel visitante por entre los satélites de Júpiter era punto en el que se insistía firmemente y que contribuía en gran manera a paliar el terror. Los teólogos, con vehemencia enardecida por el miedo, se extendían acerca de las profecías bíblicas y las exponían al pueblo con claridad y sencillez que jamás habían tenido lugar. Que la destrucción final de la tierra había de realizarse por medio del fuego, lo afirmaban con tal ahínco que se imponía en la convicción de todos. Pero que los cometas no fuesen de naturaleza ígnea, como todos los hombres ya ahora saben, era una verdad que aliviaba a todo el mundo en grado sumo en la aprehensión del gran desastre profetizado. Es cosa de notar que los prejuicios populares y errores vulgares acerca de las epidemias y las guerras, errores que solían predominar a cada aparición de un cometa, ya eran entonces completamente desconocidos. Como mediante un súbito esfuerzo revolucionario, la razón había arrojado de su trono a la superstición. Hasta la inteligencia más débil había cobrado vigor mediante aquel extremado interés. El hecho de que pudieran producirse algunos daños menores con el choque también eran causa de la empeñada controversia. Los hombres de ciencia hablaban de ligeros trastornos geológicos, de probables alteraciones climatológicas y de ciertos trastornos en la vegetación, como asimismo hablaban de posibles influencias magnéticas o eléctricas.
Muchos aseguraban que no se producirían en modo alguno efectos visibles o perceptibles. Mientras todas estas discusiones continuaban, el tema de las mismas se iba acercando gradualmente, creciendo más y más en su aparente diámetro, con brillo cada vez más intenso. Toda la humanidad palidecía a medida que el cometa se iba acercando. Toda actividad humana se había suspendido. Llegó un momento culminante en el sentimiento general cuando el cometa alcanzó al fin un tamaño que excedía al de todos los visitantes que se recordaban en el campo científico. Las gentes, desechando ya cualquier tardía esperanza de que los astrónomos hubieran podido equivocarse, experimentaron la absoluta certeza de la desgracia. Había desaparecido todo quimérico aspecto de su terror. Los corazones de los más intrépidos de nuestra raza latían violentamente en sus pechos. Muy pocos días bastaron, sin embargo, para convertir aquellas emociones en sentimientos más insufribles. Ya no podíamos aplicar por más tiempo a aquel astro singular ningún concepto acostumbrado. Sus atributos históricos habían desaparecido. Nos abrumaba la emoción de la horrible novedad. Lo veíamos no como un fenómeno astronómico en los cielos, sino como un íncubo sobre nuestros corazones y como una sombra sobre nuestros cerebros. Había adquirido con inconcebible rapidez el carácter de un gigantesco manto de tenue llama que se extendía de horizonte a horizonte. Un día más y los hombres respiraron con más libertad. Era evidente que estábamos ya dentro de la influencia del cometa. Y aún así vivíamos. Sin embargo, sentíamos una singular agilidad de cuerpo y vivacidad de espíritu. La extremada tenuidad del objeto de nuestro temor se hacía patente, porque todos los objetos celestes se hacían perfectamente visibles a través de él. Mientras tanto, nuestra vegetación se había alterado notablemente. Y esta circunstancia ya predicha nos hacía cobrar fe en la previsión de los sabios. Una salvaje exuberancia en el follaje completamente desconocida hasta entonces irrumpía en todo ser vegetal. Y otro día más, y aún la desgracia no se cernía del todo sobre nosotros. Era evidente entonces que de un extraño momento a otro su núcleo nos iba a alcanzar. Un extraño cambio se había producido en todos los hombres y la primera sensación de dolor fue ya la violenta señal para el lamento y el espanto universales. Esta primera sensación de dolor se produjo mediante una fuerte constricción en el corazón y de los pulmones, así como una intolerable sequedad en la piel. No podía negarse que nuestra atmósfera se hallaba radicalmente afectada. La composición de esta atmósfera y las posibles modificaciones a que podía sujetarse eran entonces los temas de discusión. El resultado de la investigación produjo una sacudida eléctrica de intenso terror en todos los corazones de los hombres. Se sabía desde hacía mucho tiempo que el aire que nos rodeaba era un compuesto de oxígeno y nitrógeno en la proporción de 21 partes de oxígeno y 79 de nitrógeno por cada 100 partes de atmósfera. El oxígeno, principio de la combustión y vehículo del calor, era absolutamente necesario para el mantenimiento de la vida animal y el agente más poderoso y enérgico de toda la naturaleza. El nitrógeno, por el contrario, era incapaz de mantener la vida animal ni la llama. Un exceso poco natural de oxígeno resultaría, se aseguraba, en la elevación del espíritu animal que habíamos experimentado últimamente. Y era precisamente la extensión de esta idea la que producía tanto pánico. ¿Cuál podría ser el resultado de una total extracción de nitrógeno? Una combustión irresistible que lo devoraría todo, lo invadiría todo instantáneamente. El pleno cumplimiento de todos sus pormenores terroríficos de las ardientes y terribles amenazas que profetizaba la Biblia. ¿Para qué describirnos, Charmión, el frenesí que entonces se desencadenó en toda la humanidad? Aquella tenuidad del cometa que al principio nos había infundido esperanza, en aquel momento nos sumía en la amargura de la desesperación.
En su impalpable carácter gaseoso veíamos claramente la consumación del destino. Mientras tanto, aún transcurrió un día más, llevándose consigo toda esperanza. Nos ahogábamos con la rápida modificación del aire. La sangre roja brotaba tumultuosamente por sus estrechos canales. Un furioso delirio se apoderó de todos los hombres y con los brazos rígidamente tendidos hacia los amenazadores cielos, temblaban y proferían terribles alaridos. Pero el núcleo del destructor todavía no se hallaba sobre nosotros. Incluso aquí en el Edén me estremezco al hablar de esto. Voy a ser breve, breve como la ruina que nos abatió. Por un momento, solo se vio una luz cárdena que invadía y penetraba todas las cosas. Luego, inclinémonos, Charmión, ante la excelsa majestad del sumo ser. Luego se oyó resonar una voz poderosa y penetrante como si surgiera de los propios labios de él. Mientras tanto, toda la masa del éter en que existíamos estalló de pronto, formando una intensa llama para cuyo brillo inconcebible y ardentísimo calor, incluso los ángeles que están en el cielo y que disfrutan del conocimiento puro, no encontrarían jamás un nombre. Y así terminó todo. La conversación entre Eiros y Charmión, de Edgar Allan Poe. Si te gustó el relato, no te olvides de dejarme un me gusta, poner un comentario y compartir. Para apoyar al canal y estar al corriente de los próximos cuentos, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta el próximo cuento.